me quedé meditando en ese pasaje que tienen allá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hoy nosotros también vamos a hablar del libro de Hebreos. ¿Y cuál es el misterio con esto del libro de Hebreos? ¿Por qué será que el Señor está enfilando nuestra vida en el libro de Hebreos cuando estamos hablando de fortaleciendo un altar? Fortaleciendo mi altar. Vamos a averiguarlo, ¿les parece? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13. Me encantó el pasaje que la hermana leyó aquí sobre ese momento. Tengo una niña de 1 año y 10 meses, ya va a cumplir casi los 2 años. Y yo sé que no es saludable, pero nosotros agarramos y en algunos momentos, no le digo que todo el tiempo, pero en algunos momentitos, nosotros le ponemos super libro. Y esta escena que estaba hablando la hermana aquí, salió en super libro. Y a mí yo quedé impactado de cómo el Señor protegió a su pueblo, cómo sanó al pueblo después de haber recibido esa restauración del altar. Y es que cuando nosotros restauramos el altar, amados, hay bendición. Y eso es evidente, Se revela en nuestras vidas, se revela en las personas que están alrededor. La bendición llega a nuestra casa, la bendición llega a nuestro barrio, la bendición llega a las escuelas, porque el altar es la herramienta de Dios para bendecir nuestra vida. Eso es así. Y este libro de Hebreos, capítulo 13, tiene un verso, y yo sé que está por allá, pero dice ese verso: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Wow. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Wow. Y esto es porque vamos a ponernos en el contexto de lo que está pasando aquí. El libro es una carta a los hebreos, es una carta a los conocedores, es una carta a las 12 años, qué bendición. Ellos estudiaban la palabra de Dios. A los 12 años, o sea, era toda una estructura que le daban a estos niños para que ellos tuvieran una madurez de todo lo que tenía que ver con la ley de Dios. Y que el autor del libro de Hebreos les diga a ellos: nosotros tenemos un altar del cual lo más santo que tú has estudiado, lo más asombroso, lo que te impusieron desde el momento que naciste, los que sirven ahí no tienen derecho a disfrutarlo. ¡Wow! O sea, yo me imagino que el autor de Hebreos, cuando escribió esto, después de haberlo escrito, yo creo que por eso lo dejó para el final, porque el libro de Hebreos no tiene 3 capítulos, por eso lo dejó para el final, porque yo me imagino que después de haber dicho eso a los hebreos, ese hombre no podía también. Porque es una ofensa. ¿Están entendiendo la ofensa de lo que él está diciendo? Él está diciendo: todo lo que te criaron, todo lo que te formaron, todo lo que toda la estructura que has aprendido, las personas que trabajan ahí, que son santas,
separadas totalmente, no tienen derecho de comer de mi altar, del altar que yo te estoy diciendo. ¡Wow! ¿Qué cosa más impresionante? ¿Cuántos saben que Jesús es mayor que el tabernáculo? Amén. Eso fue el cumplimiento de eso. ¿Cuántos saben que Jesús es mayor que la ley? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús es mayor que la religión? Amén. Nosotros no predicamos religión, por eso la hermana hablaba aquí, la comunión con Dios. Esta es la base. Por eso hay un dicho de los cristianos, no es religión, es comunión. ¡Qué lindo! ¿Quieren leerlo conmigo el capítulo 13? No sé cuánto tiempo tengo, hermano. Yo me emociono aquí, salimos a las 7 de la noche. Me aguanta media hora. Si me aporto bien, muy bien, gracias. ¿Qué le parece si oramos? Yo sé que ya hemos orado, pero vamos a orar de nuevo, porque estamos frente a una confrontación muy fuerte en el libro de Hebreos, a los hebreos. Pero es una confrontación de amor, de bondad, de fe. Papá, nosotros queremos fortalecer nuestro altar. Queremos que tú agarres nuestra vida y la tomes como una ofrenda agradable delante de ti. Queremos ser esa ofrenda, Señor, que tú quieres recibir. Padre Santo, el libro de Romanos dice: todo es de ti, por ti y para ti, a ti sea la gloria. Queremos quedar invisibles en el proceso, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de nuestras vidas. Que seas tú edificando a tu iglesia. Que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor, trayendo convicción de la verdad y caminando, Padre Santo, en los caminos que tú quieres que andemos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Y quiero llevarlos a un paseo en medio de esto que estamos hablando. Estamos hablando de fortaleciendo mi altar. Y saben que los altares en la Biblia aparecen, y los altares fueron hechos de diferentes formas, de diferentes sustancias, se puede decir, de diferentes materiales, y cada uno de esos materiales ejemplifica cosas que van pasando. Y vamos a empezar entonces. Vamos a dejar esta lectura para después. Y quiero que empecemos con el primer altar, que lo vamos a ver ahí en el PowerPoint. Y el primer altar que nosotros vemos ahí es un altar que llegaron a ser de tierra. Esto está súper interesante. Porque un altar de tierra, ¿nosotros de dónde salimos? Dios nos formó de polvo. Muy interesante esto. Y hay dos ejemplos muy lindos de esto de los altares de tierra. Uno de los ejemplos fue Naamán. Naamán era un soldado que tenía lepra. Y en esto que él tiene lepra, se entera por una esclava suya de que alguien lo podía sanar en el pueblo de Israel. Naamán va al pueblo hebreo y se encuentra con este hombre de Dios que no le da la cara, sino que nada más le manda a su criado. Y ¿saben algo? Cuando este hombre va al río y se sana de la lepra, el Señor Naamán agarra tierra y se lleva tierra de ahí, del campo de los hebreos, y se la lleva a su lugar, a su casa, a su mansión, y allá hace un altar con tierra. Entonces ahí vemos el ejemplo de un altar, que es un altar de tierra. Qué lindo eso, ¿eh? Pero ¿saben qué vemos ahí? Vemos un hombre agradecido. Tu
Tu altar tiene que ser un altar de agradecimiento. Nosotros no podemos estar aquí en el altar obligados. No podemos estar aquí en el altar pensando, bueno, pero es que lo que pasa es que si yo no voy, nada va a pasar ahí. Cáete de ahí, eso no es. Tú eres el bendecido al estar aquí. Y eso lo entendió este hombre, que era bendecido por estar ahí. Eso es hermoso. Que eres bendecido cuando te levantas en la mañana a orar. Que eres bendecido cuando te acuestas en la noche y oras. ¿Cuántos creen eso? Esa es la realidad. Y por eso levanta un agradecimiento. Y fue lo que tuvo Naamán, tuvo una acción de agradecimiento hacia el Señor. Y dice, aquí voy a ofrecer sacrificio. Y hizo un altar de tierra. Hizo un altar de tierra. Pero el altar, miren el otro versículo que aparece ahí, me harán, esto está en Éxodo 20:24, me harán un altar de tierra. Y en él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, sus ovejas y sus vacas. Yo vendré y los bendeciré. De todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dios bendice a los que edifican altar. ¿Cuántos dicen amén? Pero el altar también se hacía de piedra. Muy interesante eso, de piedra. Porque ya, cuando hablamos de piedra, la cosa cambia un poquito. Y en Jueces 6:20 nos encontramos con un varón de Dios, esforzado y valiente. ¿Cuántos saben de qué voy a hablar? Voy a hablar del ciudadano Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? Un hombre literalmente, un hombre valiente, sinceramente, porque eso de salir a buscar el grano, ahí esconderte, pero un hombre valiente, ¿verdad? Y Dios ve eso, esa medida tan pequeña que tenemos nosotros de valentía, y dice, tú eres valiente, pero no tenemos nada más una medida pequeñita, nosotros nada más somos un poquito valientes, y Dios dice, tú eres un hombre esforzado y valiente. ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque a veces nosotros nada más tenemos un poquito, pero Dios está esperando ese poquito para multiplicarlo, para traer bendición, para traer sanidad, para traer fe. Así es. Porque pone todo, en verdad. Nosotros nada más tenemos que poner a disposición. Dios pone talento. No es ni del que quiere ni del que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Dice aquí, allí el ángel de Dios le dijo, en Jueces 6:20, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y sobre ella derrama el caldo. Ponlo sobre ¿dónde? La peña. ¿Sí, verdad? Y sobre ella derrama el caldo. ¿Saben qué estaba buscando ahí Gedeón? Estaba buscando confirmación. Y es que Dios no desea que nosotros estemos vagando de aquí y allá. Tú necesitas una respuesta de Dios. El altar es lugar de respuesta. Aleluya. Tú necesitas una convicción de que algo que está pasando, necesitas saber dónde es. En el altar hay respuesta del Señor. Qué hermoso esto. Porque lo que el Señor le muestra a Gedeón es la victoria frente a sus enemigos. Un pueblo que ¿qué puedo decir? Lo triplicaba. Yo creo que eran como 10 o 20 veces más que los hebreos. Pero cuando Dios decide usar a una persona, no hay barrera. Dios es el Todopoderoso, mis amados. Dios es el Todopoderoso. Y si Dios ha decidido usarte a ti, Dios es el que va a poner todo de Él y va a cumplir su promesa. Porque Dios es el más interesado en cumplir su palabra. Nosotros estamos metidos en los planes de Dios. Siempre recuérdense eso. Cuando yo hago un plan, y yo
le digo a los muchachos, tal vez los que trabajan conmigo, hey, vamos a hacer esto. ¿Quién usted cree que es más interesado en que ese plan se cumpla? Yo, porque yo les di el plan. Hermano, Dios es el más interesado en que el plan, el propósito que tiene contigo se cumpla. Y Dios va a hacer todo lo necesario para traer la palabra, para darte el discernimiento, para traer la convicción, para darte todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito. ¿Cuántos dicen amén y dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Pero el altar siguió modificándose. Y ahora llegamos a un altar de bronce. Pasamos de tierra, luego de piedra, y luego llegamos a un altar de bronce. Y es que lo que pasa es que el altar de bronce, dice aquí la palabra de Dios, en segunda de Crónicas 4:1, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Será el altar para ofrecer sacrificios, para presentar esos sacrificios delante de Dios. También dice en Éxodo 27:1 y 2, harás también un altar de madera de acacia de 2,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. El altar será cuadrado y pondrás en sus 4 esquinas unos cuernos que formarán una sola pieza con el altar, el cual cubrirás de bronce. O sea, un altar de bronce. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque estamos hablando ya de una materia que es una materia que cuesta mucho. Vamos a ver que tenemos una mina en Coclé, Cobre, Panamá. Y la gente dice que conoce esta materia, que donde hay cobre hay oro. Obviamente, mayormente cobre. Pero ya estamos hablando de algo más valioso. El precio subió, la calidad subió. Venimos de la tierra, pasamos a la piedra, algo más fuerte, más sólido. Pero ahora estamos hablando de algo valioso. Estamos hablando de algo, pero sigue subiendo el grado de lo que estamos hablando. Y en otro elemento de esto que estamos hablando, que es ya el tabernáculo, se construyó un altar, pero de oro. Y el altar de oro no estaba afuera como el altar de bronce del tabernáculo. El altar de oro estaba en el lugar santo. Qué interesante. Y dicen que este altar de oro que están viendo aquí, Salomón mandó hacer también todos los utensilios necesarios para el templo del Señor. Un altar de oro, una mesa de oro sobre la que se colocaban los panes que se consagraban al Señor. Y también habla de este altar de oro como el altar del incienso, de las oraciones. Qué interesante esto. Pero hay un desenlace de toda esta historia que estamos hablando. Y es que este altar de oro habla de lo más preciado, lo más alto, lo más costoso que el hombre podía hacer para el Señor. Pero cuando llegó este momento, la próxima, por favor, sucedió algo. Y es que sucedió algo, el altar, mientras más hermoso y valioso se volvió, más podrido y detestable para Dios era. Qué difícil. Y ahí es donde aparecen versículos como este que voy a hablarle. La parte fuerte del asunto. Dice así: yo aborrezco sus fiestas solemnes. Estamos en Amós 5:21. No las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan
sus ofrendas y holocaustos no las recibiré, ni miraré los animales engordados que me presenten como ofrenda de paz. Alejen de mí, de la multitud de sus cantos. Dice aquí, alejen de mí la multitud de sus cantos. Wow, qué fuerte. No quiero escuchar las melodías de sus liras. ¿Qué está pasando? Si todo es perfecto, todo es hermoso, hay mucha majestad, todo está ideal, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios dice, no quiero escuchar la melodía de sus liras? Prefiero que fluya la justicia como un río y el derecho mane como un impetuoso arroyo. Y leemos otro versículo. ¿Quieren leer el versículo? Dice, no, ya. Dice el otro versículo en Isaías 1:11. El Señor dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carnero y de grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de los bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. Cuando ustedes vienen y vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traiga más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estamos hablando que el altar del incienso era de oro. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que provocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Y es que cuando el hombre había llegado a su máximo nivel de adoración al Señor en cosas, el corazón mostró su pudrición. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue buscando un corazón. Las cosas son pasajeras. ¿Cuántos alaban al Señor por la gloriosa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? El sacrificio perfecto fue. Y ahí ya vamos cayendo, ya terminando con lo que les quiero decir de parte del Señor. La suficiencia del sacrificio de Cristo. El libro de Hebreos, del que estábamos hablando, dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificios y ofrendas, pero me has dado un cuerpo. No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. Y ahora el valor de las cosas ya no son físicas. Ahora Dios está buscando cuerpos. Cambió totalmente. Ya no quiere sacrificio y ofrenda. Jesús dijo: me ha dado un cuerpo. Y ese mismo es el modelo que seguimos nosotros. Lo que vale es lo que está en el corazón. Lo que vale es que somos nosotros. Nosotros somos esa ofrenda. ¡Qué poderoso! Y ahora sí, leo el segundo versículo. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. ¿Cuántas veces Cristo ofreció el sacrificio? Una sola vez. Una sola vez. Y para siempre. Leemos entonces ahora sí Hebreos 13. Vamos a leer Hebreos 13. Mucho amor. Dice: que el amor fraternal permanezca en ustedes. Que no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. 5. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho:
no te desampararé ni te abandonaré. Así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores que le dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon en ellos. Nosotros tenemos un altar. De este altar es que estamos hablando ahorita, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Y por qué no tenían derecho de comer los que sirven en el tabernáculo de este altar? Porque ellos tenían la estructura, pero le faltaba el corazón. ¿Por qué el libro de Apocalipsis habla del tabernáculo de David? Y habla de la restauración del tabernáculo de David. Porque es un altar que no tiene estructura. Es un altar que tiene amor. Es un altar que tiene entrega, que tiene devoción. Es un altar que busca agradar a Dios, más que a los hombres. Qué lindo eso. El 11 dice, los cuerpos de animales cuya sangre introduce en el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar hacia el pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con Él fuera del campamento. Salgamos con Él, dice, ¿dónde? Fuera del campamento, fuera de la estructura, fuera de lo que nosotros pensamos que es correcto. Y aquí es donde la vida, en realidad, de altar, te hace meditar y te hace saber de que fuera del campamento, ¿qué hay? ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto está la columna del mundo, la providencia de Dios, de día. Y de noche, ¿qué hay? La columna de fuego. Dios cuidándote de día, Dios cuidándote de noche. Dios siendo tu sustento. No la estructura, no la religiosidad. Dios. Y esa es la base de nuestro altar verdadero. No un altar que se basa en estructura, sino un altar que se basa en comunión con Dios. Es por eso que cuando tú pierdes la comunión con Dios, tu altar queda en nada, queda nulo totalmente. Porque no vale el altar, no vale la estructura en sí, vale es tu corazón. Y quiero que sepan, puedo sinceramente contar, yo me he encontrado amigos míos de verdad, ministrando conmigo al lado mío. Yo sé que son cosas que pasan, pero que por estar en ciertos auditorios pierden la esencia, la humildad, la sinceridad. Y empiezan porque lo que pasa es que yo estoy en calidad. No, yo no voy a tal iglesia porque en tal iglesia. Yo no quiero, Padre, ayúdame de verdad a no perder la sencillez. Porque el altar que tú estás pidiendo no es un altar de estructura. Ya todo eso que esté de estructura quedó atrás. Estamos en el Génesis. Estamos en los comienzos. Aleluya. Yo me gozo cuando vengo a esta iglesia, ¿verdad? Porque esta es una iglesia de gozo. Esta es una iglesia de comienzo. Qué gozo eso. Nueva vida para el reino. Amados, puedo seguir leyendo de este lindo pasaje, pero me voy a tomar más tiempo del que quiero. Pero le voy a dejar 3 puntos. 3. Que para mí son el pilar para fortalecer tu altar. Y este pilar
no se encuentra, para mí, no se encuentra en otro lugar más que aquí. Y voy a decir esto, aunque suene un poquito duro, voy a decirlo. 1. Intimidad con Dios, no religión. La religión es enemiga de tu altar en algo. Si tú empiezas a servir porque simplemente tienes que venir los viernes, tienes que venir los sábados, tienes que venir los domingos, tienes que venir los miércoles, y nada más sirves por eso, porque tienes, y no hay una motivación real del Dios que te dice, yo te quiero usar. Yo estoy adorando en mi casa y ese mismo ambiente de adoración voy a traerlo a la iglesia. Miren, hermanos, estamos en peligro. Si la motivación no es el Espíritu Santo, si la motivación no es estar en comunión con el Señor, con los hermanos, no es tener ese tiempo de intimidad real, estamos perdiendo el tiempo. Y como lo dice el verso 9 del pasaje que estamos leyendo en Hebreos 13, nos estamos ocupando con viandas. ¿Y saben qué era la vianda? Vianda es desecho, es cosas que no valen la pena, cosas que simplemente te están poniendo peso, pero que no valen la pena. Porque si no es del corazón el fruto, no sirve. Y eso es fuerte. Pero es así. El versículo 10 habla del tabernáculo, el mayor lugar de rito, el mayor lugar de entrega, el mayor lugar sería como, no sé cómo decirlo, el concilio. Pero dice que las personas que afirman esta estructura por encima de lo que hay en el corazón están perdidos. No sé si me voy a entender por lo que dije. Pero estoy hablando de algo muy serio. Porque cuando el Señor habla de la religiosidad, lo habla de mala manera. Jesús, cuando vino al mundo, y Jesús, ¿con quién se confrontó? Con los fariseos, con los religiosos de aquel tiempo. Y sinceramente, yo estudiando la vida de los fariseos, me da cuenta que los fariseos tenían toda la razón. Jesús en realidad, y yo no sé si también te hace de Chosen, ¿la han visto por ahí? Alguna lo vi. En la serie Chosen hay un episodio donde Jesús sana a un paralítico. Y después de sanar al paralítico, Mateo le dice a Jesús, Jesús, pero no podías esperar hasta un poquito más tarde para sanarlo cuando ya era sábado. Y yo me quedé impresionado. Porque Jesús podía esperar a otro día para sanarlo. Pero Jesús dijo, ¿saben qué? Es que ellos tienen que entender que yo soy el descanso. Yo soy el sábado. No ellos. No es por sus leyes, no es por sus convicciones, no es por sus reglas. Es la revolución del corazón. Y si el templo Génesis se levanta con la revolución del corazón, transforman todos los ángeles. Porque la religiosidad al final te cega, te mata. Pero la pasión y el amor por Dios no tiene límite, hermano. De verdad. A todo viene aquí, empieza a adorar al Señor, empieza en el culto y el culto termina en la casa de tal hermana porque hay algo que fluye en nuestro corazón, que es algo tan lindo, y de ahí se van a evangelizar y los sábados de ayuno y después te vas a evangelizar y la gente se le pega a eso. La gente no quiere saber de religión, pero sí quiere saber de amor, de pasión. Y eso es lo que nosotros en el Ministerio de Alabanza tenemos que dar a entender, experimentar. David, nuestro mayor ejemplo de ministro de alabanza, es un hombre apasionado. El músico tiene que ser así. Entonces, me perdonan por eso, por decirle eso. Intimidad con Dios, no religión. ¿Sí? Gracias, acepto. Lo segundo, voy con todo, mi amado, porque ya estamos cerrando. Comunión con tus hermanos. Uy,
en este verso, en este capítulo 13. Por eso es que no agarro ni un ejemplo del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tenía cierta figura enfocada en el hombre. El hombre era la razón. Miren, ¿cuáles son los personajes bíblicos? Moisés. O sea, el hombre. Pero cuando usted hace Hebreos se enfoca en la comunidad, en la iglesia. Y es que la iglesia tiene un sentido, tiene una razón. Nosotros somos un altar. Uy, qué lindo eso. Nosotros somos un altar. ¿Y saben algo? Dice aquí que tienes que acordarte del prójimo. En el verso 1, ¿qué dice en el verso 1? ¿Con qué empieza? ¿El amor qué? El amor fraternal. Y luego lo voy nombrando: el amor fraternal, hospitalidad, visita a los presos y a los maltratados, matrimonio sincero, que no seamos avaros. ¡Wow! ¿Todo esto qué es? Esto es la relación de nosotros. Hay muchas veces nosotros nos enfocamos, no, lo que pasa es que Elías era un hombre que vivía allá en las rocas, y porque Elías vivía en las rocas, yo tengo que apartarme de todos los hermanos de la iglesia y tengo que irme a las rocas a estar allá. Hermano, cuidado con esa doctrina, porque Dios habló de que Cristo edifica su iglesia, y Cristo edifica su iglesia diciéndole tal vez: hermano, es digno. Y la hermana Venecia se me acerca luego de la enseñanza y me dice: Aaron, yo pienso que usted debería considerar esto y esto y esto. Ahí me está hablando del Espíritu Santo. Y yo tengo que estar claro de eso. Eso es tan lindo. Esa fue la forma como Cristo decidió que la iglesia se manifestara y preservara entre unos y otros. Hay un verso que dice: hierro con hierro se aguza, se saca filo. Y es que yo no puedo ser una casa sola. Yo tengo una comunidad a la cual yo pertenezco, que están conmigo. No son perfectos, de que no son, yo tampoco soy perfecto. No importa, son mis hermanos. Me voy a reunir a orar, me voy a reunir a adorar, me voy a reunir a interceder, me voy a reunir a leer la palabra, a estudiar la Biblia con ellos. Eso es lo que estaba hablando aquí, eso es el amor fraternal, eso es la hospitalidad. Aquí dice en el verso 16, la ayuda mutua. Se ayudan entre ustedes. ¡Wow! Aarón, fortaleciendo mi altar. Este altar está como más extenso de lo que yo pensaba. Pero es que el altar de Dios no es simplemente venir a ocupar eso ya pasó. Ahora Dios está esperando tu corazón. Y tu corazón no cambia cuando viene aquí a la iglesia y te vaya afuera. No, es el mismo. Entonces tu relación con tu papá se manifiesta aquí, en el altar. Tú tienes que ser buen hijo. Esto lo dijo mi pastor y me ha quedado ya aquí hasta que tiene el cabello blanco como el varón. Tú tienes que ser buen hijo. Tienes que ser buen hermano. Tienes que ser buen nieto. Tienes que ser buen discípulo. Tienes que ser buen siervo. O sea, tienes que ser buen vecino. Todo eso. Eso es así, porque tenemos que ser integrales. Qué fuerte. Pero ese es el altar verdadero. Por eso que Jesús le dijo: no mires la barba de tu vecino. Digo, no mires cómo fue la paja cuando tú tienes ¿qué? Cuando tú tienes una vida. Oye, porque el mensaje de Jesús era un mensaje fuerte pero sincero. Y por eso cuando Jesús hablaba, los fariseos se tenían que callar. Porque Jesús estaba hablando del lenguaje del corazón. Un lenguaje que Dios no había cambiado. Dios siempre deseó el corazón. Pero lo que pasa es que los fariseos empezaron a meter leyes, porque eran los encargados de conservar la integridad y la santidad. Pero en medio de eso se perdió el corazón. Y ahí es donde está el problema.
Por eso es que lo más importante es el corazón. Y como tercer punto, yo no sé tu lugar de obediencia, pero te espera un madero. Esta es la realidad de un altar. Un altar en el que tú eres la ofrenda y te espera un madero. Ese es el verdadero altar. El altar que Dios está esperando de ti es un altar de obediencia. Es un altar en el cual no se hace lo que tú quieres, sino que se hace lo que dicen. Es un altar en el que yo agarro mis pensamientos y tengo que colarlos con la palabra. Y lo que quede es lo que se hace. ¡Bum! Esa figura del colador me quedó bien bueno. Pero es así, qué hermoso. Lo que quede es lo que se hace. Y lo que se queda en el colador, se cola. Yo quiero que nos pongamos de pie teniendo un minuto. Lo que dije estaba en el verso 13. En el verso 13 habla de eso. Y en Mateo 16:24, y le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y termino diciéndole esto: ¿cómo fortalezco mi altar? Cristo nos modeló el único y verdadero altar que Dios quiere recibir. Un altar de intimidad y conocimiento de Dios, que manifiesta sus frutos y crece en el compartir con los hermanos, apoyándose mutuamente para no desmayar en la convicción, en la creencia, que es negarse a sí mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo.